Pues buenas noches, bienvenidos a una nueva sesión interinstitucional donde tenemos el gusto de compartir con todos los médicos residentes de las diversas sedes del país que están haciendo la especialidad de hematología, así como con sus maestros, con sus profesores, para discutir, como ustedes saben, algunos casos clínicos, cada mes en diferente sede, y en esta ocasión tenemos con el Hospital Juárez de la Secretaría de Salud y con el tema de estratificación de riesgo en leucemia mieloide aguda. Y para más detalles, le paso la palabra a la doctora Roberta de Michelis, quien es nuestra vocal de actividades académicas y científicas, para que continuemos la sesión. Adelante, doctora de Michelis. Muchas gracias, doctor. Pues de nuevo, bienvenidos a todos a esta sesión como cada mes, que esta vez hablaremos pues sobre esto, ¿no? Sobre la estratificación de riesgo en leucemia mieloide aguda, tocando los distintos aspectos. Pues como siempre les damos la bienvenida a nombre de todos los que estamos en esta mesa directiva. Y como el doctor dijo, le corresponde al Hospital Juárez de México presentar la sesión el día de hoy. Primero, la doctora Andrea Alejandra Perero, residente de segundo año, es quien nos va a presentar el caso clínico. Ya todos ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo y de revisarlo de forma local en sus centros, pero bueno, aquí nos harán saber qué ha pasado con este paciente. Después la doctora Rocío Luna, que es residente de tercer año, nos va a presentar la revisión del tema. Y bueno, agradecemos también al doctor Jorge Cruz Rico, que es el profesor titular del curso de hematología en el Hospital Juárez, por el apoyo, y también probablemente, por si él no logra estar aquí, estará también la profesora adjunta, que es la doctora Mónica Tejedo, que también pues nos está apoyando con esta sesión. Y para la discusión por grupos, vamos a tener algunas expertas invitadas. En el primer grupo, a los que les toque discutir algunos aspectos sobre la estratificación del riesgo basándonos en características del paciente, va a estar la doctora Andrea Milán del Hospital Juárez de México, que también pues participa activamente en muchos proyectos de leucemia mieloide aguda. En el segundo grupo voy a estar yo con ustedes hablando de las características genéticas y moleculares. Y en el tercer grupo nos acompaña la doctora Nidia Zapata, que también todos ustedes la conocen, del Instituto Nacional de Cancerología. Les agradezco también por si están por aquí al equipo de Astelas, por habernos apoyado para esta sesión, y les recuerdo un poco la logística por si alguno no ha estado previamente en estas sesiones. Ahorita todos entraron al botón donde decía sesión plenaria y yo les voy a avisar en qué momento nos salimos de esta sesión para que a través de la misma plataforma de la página de AME o de la página de las sesiones puedan entrar al grupo que le corresponde. Vamos a dividirnos en 3 grupos para la discusión en estos grupos más pequeños y después vamos a regresar a esta misma sesión que aparece como sesión plenaria para poder discutir todos. Cada uno de los grupos ya tiene asignado como algunas preguntas y un tema en general a discutir, y cuando nos volvamos a reunir después en la sesión plenaria, algún representante de cada grupo va a dar como sus conclusiones de lo que discutieron en ese pequeño grupo y después veremos la revisión. Entonces, pues ya no les quito más el tiempo a nuestras ponentes para que puedan empezar a compartirnos el caso. Muchas gracias a todos por estar aquí. Si quieren compartir su pantalla de una vez, adelante. Perfecto. Sí, doctora. Ok, buenas noches con todos los que conforman la Agrupación Mexicana para el Estudio de Hematología. Bueno, el día de hoy en la sesión mensual, el Hospital Juárez de México, vamos a hablar sobre estratificación de riesgo en leucemias mieloides agudas. Bueno, nuestro cuadro clínico se trata de una paciente femenino de 32 años de edad, originaria de Guerrero, residente del Estado de México. Los antecedentes personales no patológicos de nuestra paciente: ella como ocupación es ama de casa, tiene un grupo sanguíneo ORH positivo
niega viajes recientes y cuenta con un esquema de vacunación incompleto, no tiene vacunas para COVID y su vacuna para influenza fue el 6 de enero del año 2020. Sus antecedentes patológicos personales, estos aquí fueron interrogados y negados en su totalidad al paciente. En cuanto a sus antecedentes quirúrgicos, nuestra paciente nos refirió una oclusión tubovárica bilateral en el año 2017. Los antecedentes heredofamiliares de la paciente fueron interrogados y negados por ella, refiriendo que tiene 7 hermanos, 6 hermanos sanos y un hermano con policonsumo en toxicomanías. Dentro de las enfermedades crónicas degenerativas, fueron interrogadas y negadas por la paciente. En cuanto a su padecimiento actual, bueno, ella inició su padecimiento en el mes de diciembre del año 2020, presentando aumento de volumen y dolor en maxilar del lado izquierdo, más inflamación de sus encías, donde este fue aumentando progresivamente hasta el mes de enero del año 2021, la cual la conlleva a tener un manejo de manera particular, donde como primera entrada dan antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos y le realizan una extracción del tercer molar del lado izquierdo. En el mes de febrero del mismo año presentó dolor y aumento del volumen en región maxilar derecha y le realizan una extracción del tercer molar contralateral. La paciente, en vista que no presenta mejoría de su cuadro clínico y hay una progresión de en el mes de abril, el día 9 del año 2021, ingresa con un cuadro clínico a urgencia de nuestra unidad médica, refiriendo pérdida de peso de 20 kilogramos durante 4 meses, también refiriendo alza térmica no cuantificada, diaforesis nocturnas y edema en ambos maxilares, más inflamación de sus encías. A su ingreso a la exploración física, a la paciente, bueno, con signos vitales dentro de lo normal, con un ECOG de 0 a su ingreso en urgencias y se observa en ella palidez de tegumentos más un edema facial de manera asimétrico, lo cual presenta un volumen en maxilar izquierdo de 10 por 10 centímetros, este de aquí eritematoso y calienta la palpación, y un volumen de 5 por 5 centímetros en región maxilar derecha, también eritematoso y calienta la palpación. A su examen físico también se observa hipertrofia gingival y también se palpa una enomegalia supraclavicular izquierda que mide de 2 por 2 centímetros, esta no adherida a planos profundos de consistencia móvil y blanda. El resto de la exploración física de nuestro paciente no presentó ningún tipo de alteración. Se le realiza estudios de laboratorio el 9 de abril, en donde nosotros observamos en su biometría hemática una anemia macrocítica, grado 4 según la OMS. Podemos observar una inversión de los linfocitos y neutrófilos y una trombocitopenia con plaquetas de 65.000. También obtuvimos un histograma donde podemos ver en el lado izquierdo, en la gráfica de la peroxidasa, aumento de lux y también aumento de linfocitos maduros. Dentro de la gráfica hacia la izquierda podemos ver que en esta morfología compleja presenta un aumento monoclonales y una escasez de plaquetas. Se le realiza por la alteración de su biometría hemática un frotis de sangre periférico el mismo día 9 de abril, donde podemos observar en el frotis blastos de aspecto mieloides por sus características, donde lo reportan como un 20% de blastos, reportando también 9% de neutrófilos, 63% de linfocitos, granulocitos inmaduros 2, monocitos 9, linfocitos atípicos aumentados, 2 eritroblastos y también plaquetas escasas dentro de nuestro frotis de sangre periférico. Como control se le sigue realizando estudios de laboratorio importantes para nuestra paciente, teniendo los que son electrolitos, pruebas de coagulación, química sanguínea, un lactato de deshidrogenasa y enzimas hepáticas dentro de lo normal sin presentar algún tipo de alteración en este tipo de estudios. Con esa evaluación inicial en el área de urgencias y ya observando nuestro frotis de sangre periférico, se decide realizar por parte de hematología lo que es la evolución y el abordaje diagnóstico.
donde le realizamos a nuestro paciente un aspirado de médula ósea, la cual se toman muestras para inmunofenotipo, se toman muestras para análisis genéticos, moleculares y citogenéticos, muestras para cariotipos. Se le realiza también dentro de este abordaje un panel viral, enviando pruebas para hepatitis A, B y C y HIV, realizándole también un estudio de radiografía de tórax para comprobar si no hay algún tipo de infiltración, estudios de funcionalidad cardíaca para nuestro paciente y también haciendo estudios para histocompatibilidad. El 10 de abril nosotros realizamos el aspirado de médula ósea, donde este de aquí reporta una médula ósea de celularidad normal a incrementada, con megacariocitos disminuidos y teniendo una infiltración de 60% de blastos de aspecto mieloide, como podemos observar las características de esta, y también 35% monocitoide. Vemos la irregularidad de los núcleos y el aumento de vacuolas en este tipo de morfología celular, la cual en ese entonces, obteniendo este resultado y observándolo de manera ya microscópica y morfológica en nuestro paciente, pudimos determinarla como una leucemia mieloide aguda, una M4 por la FAC. Aún así, teniendo también nuestro resultado el 12 de abril de inmunofenotipo, o sea, realizándole una citometría de flujo de 8 colores, la cual tuvimos una población problema de 87.86%, teniendo marcadores positivos para mieloperoxidasa, marcadores positivos para CD13 y CD33, la cual nos indicaba que es un linaje de tipo mieloide, y marcadores positivos para un IR2 que nos indicaba que era de una población madura. En la siguiente gráfica podemos observar que los marcadores CD17 y CD34 estaban negativos, siendo una población negativa inmadura, pero madura para el marcador positivo HLA-DR. Esta población madura fue de tipo de marcadores CD14, CD16, CD64 y CD11B, siendo de tipo marcadores monocitoides. El 15 de abril obtuvimos ya un resultado de PCR de nuestra paciente, la cual se realizó en reordenamientos genéticos disponibles en el kit de leuquemia de difusión de genes, donde podemos observar que este fue negativo para 30 reordenamientos genéticos para determinar si nuestra paciente tenía algún tipo de riesgo favorable, intermedio o un riesgo desfavorable, siendo las translocaciones de mayor predominio en esta estancia la inversión del 16, también como un riesgo favorable de la translocación del 821 y en este caso intermedio de la translocación 911, y si hubiésemos obtenido una translocación 69 o 922, dándole a nuestra paciente un riesgo desfavorable. Pero en este caso, para estos 30 reordenamientos genéticos fue negativo para nuestra paciente. Entonces, hasta esa fecha, nosotros la diagnosticamos como una leucemia mieloide aguda M4, una mielomonocítica por la FAC y por la Euroflow. Bueno, como estudios complementarios, a nuestra paciente se le hizo una cardioresonancia, ya que nuestro hospital lleva un protocolo con cardioresonancias en los pacientes que están recibiendo quimioterapia, incluidos los que son medicamentos antracíclicos. Y en el caso de nuestro paciente, su función sistólica ventricular fue normal, siendo esta de un 58%. El 12 de abril del año 2021, iniciamos la paciente ya con un riesgo intermedio hasta ese entonces, con el esquema de quimioterapia 7+3, inducción a la remisión, dándole como tratamiento citarabina a 100 miligramos metro cuadrados durante 7 días y daunorubicina a 60 miligramos metro cuadrados durante 3 días. Durante esta estancia hospitalaria, durante su inducción, la paciente presentó varias complicaciones como fiebre neutropenia, mucositis grado 4 e infecciones del tracto urinario, tratándole con antimicrobianos de amplio espectro, y también tuvo pérdidas dentales, la cual se le dio una categoría grado 3 según la CTACE, y pudiendo observar dentro de esta inducción, la primera estancia hospitalaria, citopenias profundas de nuestra paciente.
El 19 de abril del mismo año se analizó la presencia o ausencia de los siguientes rearreglos por estudios de médula ósea, la cual fue negativa para 3 isoformas de la translocación covering factor MIH11 de la inversión 16 del brazo corto 13 y del brazo largo 22, y negativa también para la translocación AML 821, bueno, del RUNS X1 y RUNS X1T1 de la translocación 821 de los brazos largos Q22. Fue negativa para este tipo de isoformas y translocaciones, y también obtuvimos el resultado extraído también de muestras de médula ósea, donde aquí se realizaron duplicaciones en tándem en lo que es para el dominio yuxtamembranal del receptor FLT3 por medio de la implicación del PCR y análisis de fragmentos, y con posibles mutaciones en el dominio de tirosincinasa del receptor a través de la secuencia Sanger. Este resultado no se identificaron duplicaciones en tándem o mutaciones puntuales para el gen FLT3. También obtuvimos otro resultado de secuenciación Sanger para la detección de mutaciones en el gen de nucleofomina 1, la cual fue negativa para la presencia de inserciones o de lecciones del exón 12 del gen nucleofomina 1. En la misma fecha también se obtuvo resultados para secuenciación masiva dirigida para la detección de mutaciones en la región codificante de 54 genes asociadas a síndrome mielodisplásico, donde nuestra paciente, su resultado fue portadora de la variante patogénica de lo que es la glicoforina 12-aspartato en el gen NRAS. O sea que aquí nuestra paciente tuvo una sustitución de glicina por aspartato en el codón 12 del gen NRAS. En la fecha del 24 de abril se obtuvo lo que es el resultado del cariotipo, lo cual se analizaron cromosomas en lo que es en médula ósea, y su resultado fue, bueno, un cariotipo 46XX y alteraciones en su brazo largo Q23, Q22 de la translocación 1122 y alteraciones en su brazo largo Q23, Q13 de la translocación 1122, teniendo una adición en el brazo corto del cromosoma 12. Al término de la inducción, el 10 de mayo se le realiza una enfermedad mínima residual a nuestra paciente, donde podemos ver una población de 0.46%, siendo su marcador CD14, CD11B positivo, que nos indica que es un marcador monocitoide, y un marcador maduro HLA-TR. Entonces, ya hasta la fecha, obteniendo todos nuestros resultados de nuestra paciente, se la estratifica como un riesgo adverso según la leucemia NEC y la NSCN por presentar un cariotipo complejo y por presentar más de 3 alteraciones citogenéticas, y también obteniendo una enfermedad mínima residual positiva hasta ese entonces. Al término de la inducción, también recibimos lo que es su prueba de histocompatibilidad en resolución intermedia, la cual nuestra paciente se la estudió con 5 de sus hermanos y comparte ambos haplotipos con 2 de sus hermanos, siendo esta 100% compatible de donador relacionado. Entonces, en este caso, a nuestra paciente se le propone una quimioterapia intensiva. Se le propone 2 tipos de quimioterapia intensiva, llevándola a altas dosis de citarabina o al esquema Flagida, para llevarla a una enfermedad mínima residual negativa, ya que nuestra paciente se la quiere consolidar con un trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas, por lo que cuenta con 2 hermanos 100% compatibles de donador relacionado, y también porque nuestra paciente tuvo una enfermedad mínima residual positiva. Se le explica en esta estancia a nuestra paciente cuáles son los beneficios de esta quimioterapia y cuál es el beneficio de la consolidación y qué tan mínimo es el porcentaje de que nuestros pacientes tengan donadores relacionados 100% compatibles. En este caso también se le indica cuáles son los riesgos que va a conllevar en este tipo de quimioterapia intensiva y los riesgos de la consolidación al trasplante. La paciente, por decisión propia, ella rechaza lo que es el
de quimioterapia intensiva y tratamiento para conllevar un trasplante. Pese a que la paciente estuvo con terapia psicológica y se siguió insistiendo y explicando cuáles eran los riesgos y beneficios, se respetó la decisión de la paciente y se la conllevó a ella a terminar lo que es el esquema 7+3. Incluso durante su prolongación de este esquema, su tratamiento, hizo algunas complicaciones intrahospitalarias tratadas en ese momento, y en esta paciente, como historia natural de su enfermedad, el 11 de marzo del año 2022, ella presenta una recaída con un reporte de aspirado de médula ósea de 47% de blastos mieloides, y su inmunofenotipo nos reportaba una población de serie mieloide del 63.87%. Actualmente, nuestra paciente se encuentra en lo que es el tratamiento paliativo. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Andrea. Si quieren, antes de pasarnos a la discusión por grupos, alguien que quiera hacerle alguna pregunta específica del caso, ya sea levantando la mano o en el chat, digo, después tendremos más tiempo para platicar, pero si alguien tiene alguna duda en específico del caso, puede ser un buen momento. Martín Pacheco, adelante. Nada más está silenciado, entonces no te escuchamos. Perdón, buenas tardes. Sí, yo tengo nada más una duda respecto al uso de la consolidación con las dosis altas de citarabina o flagida. Mi pregunta es si lo usan de manera rutinaria en todos los pacientes con LMA o solo aquellos con riesgo adverso, en este caso como la paciente o con mínima residual positiva. Bueno, en este caso, los pacientes, doctor, que tienen riesgo adverso, se les da una quimioterapia intensiva con altas dosis de citarabina, si la contaríamos totalmente en el hospital, o con el esquema flagida, con uno de los dos de acuerdo al riesgo que presente el paciente. De acuerdo. Y si no hubiera sido de riesgo alto, ¿con qué la consolidan? Bueno, se lo puede seguir consolidando con el esquema 7+3, si no hubiese sido de un riesgo alto, continuándole con el mismo esquema, si no hubiese tenido algún otro tipo de alteración citogenética, como para incluirle otro medicamento. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, pues si no, podemos pasar a la discusión por grupos. Estamos a muy buen tiempo, son las 7:25. Podemos quedarnos hasta las 7:50 en la discusión por grupos, y a las 7:50 pues ya todos regresamos aquí a la sesión plenaria. Entonces nos despedimos de este Zoom, nos vemos en alguno de los otros links, y 7:50 nos vemos todos de vuelta aquí. Pues Bueno, si quieren, pues podemos ¿estamos? ir iniciando con el grupo 1. Adelante, por favor. ¿Qué preguntas y qué comentaron? De nuestro grupo 1, la pregunta era ¿qué factores al diagnóstico relacionados al paciente son importantes tomar en cuenta antes de iniciar el tratamiento? Y nos va a hacer favor de dar los comentarios la doctora Liliana Briceño. Adelante, Liliana. Hola, buenas tardes. Soy Liliana Briceño, residente de UMAE Puebla. Bueno, es importante recalcar primeramente que pues la estratificación del riesgo del paciente es importante desde que si vamos a elegir este paciente para un tratamiento, por ejemplo, estándar o un tratamiento intensivo, elegir qué tipo de terapia de hecho vamos a utilizar, si pueden ser terapias ya establecidas o inclusive hasta incluirlos, por ejemplo, en protocolos experimentales. Igual también la estratificación nos ayuda inclusive para elegir cómo vamos a consolidar este paciente, si consolidamos con trasplante, consolidamos con más quimioterapia, ¿no? Y bueno, dentro de los primeros factores que tenemos que tomar en cuenta, pues a mí me gusta, y como en alguna literatura lo marca, dividirlos en factores que están asociados a la mortalidad en el tratamiento, durante el tratamiento, y los factores asociados a una mayor resistencia a la quimioterapia. Entonces, en cuanto a los factores asociados a una mortalidad durante el tratamiento, platicamos que está la edad, que es un factor importante,
que tomamos como punto de corte 65 años. Sabemos que pues hay pacientes mayores de 65 años que pues están en un estado funcional muy bueno, y de hecho por eso tomamos en cuenta, aparte de la edad, no solamente como un rango así arbitrario, sino el eco o la funcionalidad del paciente. Y comentaban que pues en algunos hospitales hacen una evaluación del eco, de una aplicación de escalas para apoyarse en un momento necesario con geriatría para la aplicación de escalas geriátricas que nos puedan valorar un poco mejor la funcionalidad de ese paciente en meses previos. Y un tercer factor de riesgo asociado a mortalidad durante el tratamiento, pues comentaban también algunas literaturas, comentan que pues obviamente el estado en el que te llega el paciente, por ejemplo, si son pacientes como por ejemplo la paciente que tuvieron el caso que lleva mucho tiempo como retrasándose el diagnóstico, pues son pacientes que llegan a lo mejor con un conteo plaquetario más bajo, con una creatinina basal alta o alterada, una albúmina disminuida. Entonces igual el basal con el que te llega el paciente pues es importante para nosotros predecir una mayor mortalidad asociada al tratamiento. Y bueno, como segundo apartado, los factores que nos predicen una mayor resistencia al tratamiento o a la quimioterapia, pues hablamos de que sean leucemias agudas mieloides secundarias, ya sea un síndrome mielodisplásico o alguna otra patología hematológica, o ya sea un secundario a un tratamiento quimioterápico previo. Entonces, igual eso va asociado con que el paciente va a tener normalmente cuando, por ejemplo, son secundarios a un síndrome mielodisplásico, pues son pacientes que tienen un cariotipo más inestable, son pacientes que tienen alteraciones citogenéticas y en cariotipo que están asociadas con el mielodisplásico, que pues confieren de por sí un mayor riesgo en estos pacientes. Eso ya lo van a ver en el siguiente punto, ya pues las mutaciones y las alteraciones genéticas que están asociadas o que nos dicen que la leucemia pues viene de un secundaria, algo más, ¿no? Y pues, y por último, pues el estudio citogenético y molecular, pues ese va a ser el factor de riesgo independiente con mayor peso que ya vamos a ver adelante. Entonces, básicamente, pues sería eso, la edad avanzada, el eco, entre mayor sea, el perfil bioquímico y pues ya las alteraciones ya específicas citogenéticas. Muy bien, doctora Leal, ¿quiere usted agregar en este grupo alguna otra cosa aparte de lo que ya mencionó la doctora? ¿Está la doctora Leal? Sí, doctor, pero pues creo que más o menos incluyó todos los factores. Perfecto. Bueno, perdón, también me gustaría saber si la doctora Delgado tiene algo que agregar, o la doctora Milán también. Hay levantada una mano, doctor, también. Ok, Irina, por favor, Irina, que quiera comentar primero, doc. Adelante, Irina. También algo que comentamos que puede ser muy importante asociado a la mortalidad son los leucocitos con los que debuta el paciente. Si el paciente llega con hiperleucocitosis, esto también podría estar asociado a un incremento en la mortalidad. También tanto relacionado por la misma hiperleucocitosis, o sea, que puede dar lugar a un síndrome del lisis tumoral, o si se decide en algún momento hacer un tratamiento de citorreducción, ya sea con leucocitoféresis o algún otro citorreductor, hidroxicarbamida, citarabina, independientemente, que en realidad ya se ha visto en muchos estudios que no tiene ningún beneficio, pero esto puede ser también algo muy importante al diagnóstico del paciente. Y otra cosa que tal vez no siempre consideramos, pero el estatus socioeconómico y la dinámica familiar también es una parte que es súper importante cuando nosotros queremos dar un tratamiento, ya sea una quimioterapia intensiva, una quimioterapia paliativa, o como bien lo decía la doctora, cómo vamos a, dependiendo del riesgo del paciente, cómo vamos a consolidarlo. Si únicamente lo vamos a consolidar con quimioterapia o lo queremos consolidar con un trasplante, ya que pues eso es súper importante para ver si hay en realidad el apoyo, si se puede dar el apoyo para que se consolide con un trasplante, porque sabemos que esto requiere de muchos cuidados y necesita un cuidador primario. Entonces, esto es
también algo tal vez que no siempre consideramos, pero sí es muy importante al diagnóstico del paciente. No sé si todavía hay tiempo, José Antonio también es del grupo 1, doctor, si haya tiempo de que él tiene su mano levantada, si él puede opinar. ¿Opina la doctora de Michelis? Sí, aquí estoy. Adelante, adelante. Sí, ok, José, puedes opinar. O en todavía unos minutos. Muy amable. Y no, solamente también para complementar, bueno, habíamos comentado sobre como son pacientes adultos mayores y bueno, se deben de realizar distintas scores geriátricos, ya sea el AML score, Fragility score, la escala de Bartel, distintas escalas que valoren las actividades básicas de la vida diaria y las actividades funcionales de la vida diaria del paciente. Entonces, tanto el ECOG y de igual manera estudios de gabinete que se implementan en la valoración, tanto el FEBI a la base del tratamiento del paciente, o previo más bien, la tasa de filtrado glomerular, que son puntos importantes a considerar previo al tratamiento del paciente. Okay. Muy bien, pues creo que son puntos muy, muy importantes. La mortalidad durante la inducción es uno de los puntos débiles que tienen los pacientes con leucemia aguda mieloide, como ya nos han comentado los expertos en algunas otras sesiones, y uno tiene que evaluar muy bien al paciente, porque si no, si se te muere en la inducción, pues ya empezaste perdiendo al paciente. Entonces hay que hacer una buena evaluación y, por supuesto, combatir los factores de riesgo de mortalidad temprana. Adelante, Roberta, para el grupo 2. Gracias, doctor. Martín Pacheco de nuestro grupo es el que iba a hablar. Sí, hola, buenas tardes a todos. Martín Pacheco del 20 de noviembre. Bueno, nosotros tuvimos una discusión creo que bastante fructífera con respecto a la estratificación de riesgo de la paciente. Entonces, tocamos mucho el tema de la clasificación de la ELN17, de la European. Entonces, reenfocada en nuestro paciente del caso clínico, comentábamos que tenía una mutación muy puntual, en este caso de alto riesgo, que era la variante alélica del 11q23. Entonces, comentamos también que tenía distintas mutaciones genéticas, bueno, alteraciones cromosómicas, translocaciones, que en este caso, pues si bien se consideraban de alto riesgo, hubo un poquito de discrepancia en cuanto a si era de alto riesgo o no por el cariotipo, o si realmente llegaba a ser favorable. Pero al menos creo que es muy importante considerar en cuanto al riesgo de la clasificación y considerar los diferentes, o bueno, las letritas chiquitas, sobre todo por las diferentes mutaciones que puede presentar y el core binding factor, entre otras, las mutaciones también del FLT3. Entonces, el FLT3, si bien la de mayor importancia suele ser la que tiene mutación del ITD, que es para los cuales puede ser apropiado o es útil el uso de los inhibidores como la midostaurina. También tenemos las otras mutaciones que son del TKD, pero que son mucho menos frecuentes, en las cuales no está tan claro el uso de la midostaurina o de los inhibidores, pero que también debemos de considerarlo. Entonces, en este caso, la paciente que se hizo la detección de las diferentes mutaciones genéticas puntuales, que fue por secuenciación y algunas por Sanger, por la modalidad de Sanger, también comentábamos de que la modalidad de Sanger es un poco más específica y más profunda y tiene menos tiempo de reproducción que la secuenciación tradicional. Entonces, creo que es también algo importante considerar ahí con los pacientes. Y otro aspecto que me resultó muy interesante fue el hecho de que la clasificación de riesgo citogenético de la European, pues realmente contempla o fue diseñada en las etapas de quimioterapia intensiva, vamos pues, y no está tan bien validada o tan bien contemplada ahora en la nueva era de terapias dirigidas, vamos pues, en las que tenemos ya la midostaurina, en las que tenemos los inhibidores de la IDH. Entonces, la doctora Roberta comentaba algo muy, muy interesante, pues era que era ver a futuro bien cómo se desempeñaba esta escala en los pacientes que tenían terapias dirigidas y tenía el mismo comportamiento, el mismo desenlace de favorable, intermedio o adverso, dependiendo de las mutaciones citogenéticas que tuviera. Últimamente, pues yo creo que lo más importante aquí pues siempre va a ser
pues familiarizarnos con las alteraciones genéticas y a qué grupo de riesgo van a pertenecer para poder clasificar apropiadamente a los pacientes. Ya, muchas gracias, Martín. Sí, creo que de lo que más nos detuvimos discutiendo, que se nos fue un poco el tiempo, es un caso muy interesante. Discutíamos un poco sobre qué pesaba más, ¿no? Si el hecho de que hubiera 3 alteraciones en el cariotipo o que una de ellas fuera un rearreglo en 11q23. Y pues justamente, como decías, viendo las letras chiquitas de la clasificación por cariotipo de la European Leukemia Net, pues estos pacientes que tienen algún rearreglo cromosómico específico, como son los rearreglos en 11q23, pues eso es lo que predomina en la fisiopatología de la enfermedad, ¿no? De todas formas, pues a este paciente le da un riesgo adverso por sí mismo, ¿no? El rearreglo en 11q23 que no sea con la translocación con el cromosoma 9, ¿no? Pero sí hay muchas cosas interesantes que discutir al respecto. Y pues si quieren pasamos al tercer grupo que discutieron sobre enfermedad mínima residual. Sí, en nuestro grupo va a darlo el doctor, bueno, Mingura es tu apellido o es el doctor Mingura, entonces del Hospital Universitario. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy el doctor Víctor Mingura, residente del Hospital Universitario, y pues nosotros los puntos que estuvimos tocando en nuestra charla era pues más que nada enfocada hacia la enfermedad mínima residual. La realidad es que, pues sí, es el método para evaluar la enfermedad mínima residual, ya sea después de la inducción, después de la consolidación. Habrá centros que lo hagan de una manera, de otra, pero es el método pues más ampliamente difundido, ¿no? En todo el país. Habrá zonas donde podrán tener acceso a el PCR en tiempo real. Al menos comentábamos en nuestro grupo que nosotros pues tenemos, no sé, la dicha, la fortuna de poder tener en nuestro centro esa tecnología sin tener que subrogar el servicio o tener que mandarlo externo. Entonces, nosotros al tener disponible esa metodología es el que nosotros utilizamos. También nosotros generalmente en el momento en el cual realizamos este estudio, pues lo realizamos después de la consolidación. Y después de la consolidación, a lo mejor más específicamente hablando, después de la primera consolidación, con dosis alta de citarabina. Y después de la inducción, lo que generalmente, eso sí, a todos los pacientes pues evaluamos al menos una morfología, evaluar hasta qué punto se encuentran en remisión morfológica, puro aspirado, y pues ya después de la consolidación, pues sí la enfermedad mínima residual, teniendo en cuenta la población a la cual estamos atendiendo y los costos que esto pudiera generar para también tratar de individualizar el caso y saber en qué punto es más óptimo o mejor realizar esta enfermedad mínima residual. Hablábamos que en cuanto a ciertas mutaciones, específicamente hablando de la FLT3, y si es que nosotros tenemos disponibilidad a realizarlo, pues también en nuestro centro pues era parte de un ensayo nacional multicéntrico en el cual se mandaba por secuenciación masiva y panel de mutaciones de diferentes tipos de marcadores de mutaciones, entre ellos también el Core Binding Factor, solicitábamos NPM1, FLT3, entonces para tratar de estratificar un poco más el riesgo, que pues sí, pudiéramos obtener un poco más de información sobre la estadificación, obtener más información sobre la enfermedad del paciente, pero algo interesante es, mencionábamos, ¿de qué nos serviría tener el medicamento si no podemos estar realizando esos estudios y no podemos estar identificando a los pacientes que cumplen con ese factor de riesgo y tener el medicamento de Oquis? Yo creo que al revés también pasa. ¿De qué nos serviría estar realizando el estudio si a lo mejor el medicamento, en este caso la midostaurina, que pues bueno, es también algo costoso, no cualquier paciente puede completar el esquema de midostaurina tal cual como en los ensayos en los cuales se evidenció o se dio su respectiva efectividad, y pues también el darlo en su respectiva consolidación y su respectivo mantenimiento? Entonces también sería algo difícil, pero bueno, al menos por ciertos periodos de tiempo lo hemos podido lograr dar, ya sea con apoyos de la institución o con apoyos externos, hemos podido apoyar a los pacientes al menos en cierta medida
con los que hemos tenido de LMA con la mutación FLT3 evidenciada. Entonces, pues a grosso modo eso es lo que nosotros estamos haciendo. Sí es cierto, a todos nuestros pacientes con LMA lo que nos gusta o lo que queremos tener basalmente, pues sí es su evaluación tanto morfológica por citometría de flujo, tanto su cariotipo, ver su panel de mutaciones y, por qué no, tener puntualmente de las mutaciones que nos interesen o en las que pudiéramos tener cierta diana terapéutica. Tratamos de tenerlo basal en todos nuestros pacientes. Muy bien, creo que fue un buen resumen de lo que estuvimos comentando y solamente hacer énfasis en que dijimos que es particularmente importante la evaluación inicial de los pacientes por citometría, por decir lo que se tenga. Si solo tienes citometría, pues citometría, y si tienes PCR o tienes algún otro marcador para FLT3, por ejemplo, para NPM1, pues y particularmente para Core Binding Factor, porque es también uno de los puntos que nos puede orientar a dar un mejor tratamiento más específico para poder inclusive curar a estos pacientes. Pues el estudio inicial es muy, muy importante y para seguir después la enfermedad residual. Y también lo comentamos que una cosa es estar en un centro académico donde tienes químicos o gente experta en los estudios de citometría, a cuando terminas tu entrenamiento y vas a otro lugar donde no tienes todas las herramientas o la gente que te apoye, y es importante que los médicos jóvenes que terminen pues comenten con sus profesores, con la agrupación de hematología, en fin, buscar la forma en que ustedes puedan tener una mejor retroalimentación de la información de sus pacientes. No sé si, Nidia, si quieres comentar alguna otra cosa de lo que estuvimos platicando. Sí, la realidad, muchas gracias, doctor. La realidad es que muchas veces no se cuenta con todos los recursos. Usted ya le hizo mención, una cosa es estar en un centro especializado y tener la fortuna de poder continuar, pero la realidad del país es que no se cuenta con todo, y también la realidad es que nuestros pacientes a nivel privado no cuentan con los recursos suficientes para poder hacer todo. Los costos son sumamente altos. Creo que hay que priorizar en algunos casos qué estudios se deben de solicitar, en donde se tienen, como comentó el compañero de Monterrey, las dianas, o en el caso, pues, poder pues, dirigir o referir a un paciente a un centro donde se le pueda dar ese apoyo. Creo que en algunos casos la citometría inicial no es como parte fundamental, como lo que comentábamos, el caso del Core Binding Factor, no te sirve de mucho cuando no tienes blastos, pero sí el seguimiento posterior por algún otro estudio, ya sea un PCR, sí, hacer una citometría posterior, pero si el paciente inicialmente no lo contaba, pues la realidad es que no hay como seguir esta parte. Entonces, sí hay como casos muy específicos en donde sí hay que tener consideración, pero creo que debe de existir un panel inicial que por lo menos se le deba de hacer a todos los pacientes, y de aquí un poquito es seleccionando pues qué alteraciones, más que nada debido a los tratamientos dirigidos que contemos, porque de nada sirve pedirle paneles gigantes y cuando no tienes nada más que ofrecerle. Si en el caso de que los recursos estén sumamente limitados, pues lo comentamos, ¿no? FLT3 es uno, Core Binding Factor es otro, FILA es otro, o sea, son alteraciones que, bueno, nos pueden cambiar mucho la terapia o el pronóstico de los pacientes de darlo o no darlo. Sería todo mi comentario. Gracias. Gracias. Adelante. De acuerdo, muchas gracias. Pues si quieren ya pasamos a la revisión del tema, que como siempre ya nos quedamos platicando, pero adelante con la revisión.
Si por ahí pueden cerrar el micrófono, perrito que está ladrando, por favor, para que la doctora pueda empezar. Creo que hay una pregunta, perdón, antes en el chat. Yomar Fernández dice que si existe relación entre la morfología y las alteraciones citogenéticas que pueden guiar lo que podemos solicitar en un contexto de recursos limitados. Adelante si quieres contestar, Nidia. Pues la realidad, creo que sí puede existir cierta relación a lo que habitualmente le tenemos pánico, zona. Creo que hay una revisión de ustedes de Monterrey en donde la mayor incidencia era M4, M2 y en algunos casos M3, pero si tenemos algunos casos donde tenemos un M5, un M6, pues ahí se nos paran los pelos, ¿no? Entonces creo que sí, no, la morfología no es fundamental para poder determinar y existen también algunos casos en donde que nos diga qué mutaciones podemos pedir, pues la realidad en ese aspecto, pues no. Lo que comentábamos, a veces tenemos estos casos en donde no tenemos incluso ni blastos, pero sí tenemos las citopenias, y nos puede como parar las antenas de decir, bueno, podría ser en este caso un core binding factor. Y pues la promielo, pues ese es punto de aparte. Doctor Borges, ¿quiere comentar algo? Ah, perdón, termina. Doctor Borges. Sí, definitivamente sí puede haber alguna correlación. Fundamentalmente, por ejemplo, en este caso, KMT2A, por ejemplo, se asocia mucho con morfología monocitoide e hiperleucocitaria, con fenotipo hiperleucocitario, que además pueden cruzar con coagulopatía, aunque no sean promiel. Sí, y yo agregaría otras cosas interesantes. Por ejemplo, acabamos de tener un caso reciente con una cantidad inmensa de eosinófilos atípicos en médula ósea, y eso pues sí correlaciona muy bien con inversión del 16 y efectivamente tuvo por PCR inversión 16. Y otra cosa que es muy interesante, está muy bien descrita una morfología que se llama como cup-like, que es como en forma de taza, unos blastos que la verdad está muy difícil encontrarle la forma de taza, pero pueden buscar por ahí la imagen de estos blastos cup-like, que es como si tuvieran la cosa para agarrar la taza, que se asocia particularmente a estos pacientes que tienen mutaciones en nucleofosmina y FLT3, ¿no? Justo los que tienen esta combinación de ambas mutaciones, pero puede ser particularmente en nucleofosmina con o sin FLT3. Y estos mismos pueden tener un inmunofenotipo con más, por ejemplo, CD34 negativas, entonces en la combinación entre esta morfología de cup-like con cierto inmunofenotipo puede asociarse a mutaciones en nucleofosmina más menos FLT3. Pero bueno, si quieren, adelante. Bueno, buenas tardes, soy Rocío Luna y me toca, residente de tercer año del Hospital Juárez de México, y me toca dar la revisión del tema de estratificación de riesgo en leucemia mieloide aguda. En cuanto al contenido, primero vamos a ver los factores de riesgo en leucemia mieloide aguda, posteriormente la clasificación citogenética en leucemia mieloide aguda, luego la clasificación de la European Leukemia Network de 2017 y por último el papel de la enfermedad mínima residual en leucemia mieloide aguda. Bueno, como introducción, los nuevos tratamientos han mejorado la supervivencia global en subgrupos genéticos específicos. Comparado con un 10% de supervivencia inicial, se ha logrado incrementar hasta un 40-50% la supervivencia global. Y en subgrupos genéticos específicos como la leucemia promielocítica, con pues el uso de ATRA se han logrado supervivencias globales de un 80 a un 90%, el subtipo core binding factor, pues una supervivencia global del 30 al 80% con la adición de fludarabina, y pues gracias a la terapia blanco como el gentusumab, inhibidores de FLT3 y estrategias basadas en la enfermedad mínima residual, hemos podido mejorar esta supervivencia en los pacientes con leucemia mieloide aguda. Bueno, ¿qué factores de riesgo vamos a tener? Pues vamos a tener los relacionados al paciente, los relacionados a la enfermedad, las escalas de riesgo y los relacionados al tratamiento. Bueno, en cuanto a los relacionados al paciente, pues lo principal va a ser la edad. Si es mayor a 60 años, sabemos que va a haber mutaciones de peor pronóstico. Y en estos pacientes, como ya se mencionó, es importante pues, medir las escalas de fragilidad
como el ECOG, las comorbilidades, el AML score y el frailty score, para pues decidir si el paciente es candidato a una quimioterapia intensiva. Otros pues van a ser los relacionados a la enfermedad, en donde los principales van a ser alteraciones citogenéticas y moleculares, y dentro de estas pues vamos a tener cambios epigenéticos también y microambiente. También hay que considerar también parámetros de laboratorio como la hiperleucocitosis y pues si es una leucemia de novo o secundaria, y también pues el inmunofenotipo. En cuanto a las escalas de riesgo, pues la principal va a ser la citogenética y molecular, y los relacionados al tratamiento, la enfermedad mínima residual, que puede ser por citometría de flujo o por alteraciones moleculares específicas, que las más medidas va a ser la del tumor de Wilms tipo 1, la AML-ETO o core binding factor y la nucleofosmina. Bueno, en cuanto a la edad, se ha visto que los pacientes mayores de 60 años van a tener resultados desfavorables con la terapia estándar. Esto va a ser porque va a haber menor tasa de mutaciones de buen pronóstico, como core binding factor o nucleofosmina, y va a haber mayor tasa de cariotipos complejos y mutaciones desfavorables. Esto nos va a dar mayor resistencia a fármacos y también va a haber mayores tasas de muerte relacionadas al tratamiento. Bueno, por esto es importante en los pacientes mayores de 60 años tener en cuenta pues los scores como el AML Compose Model, que toma en cuenta pues el modelo de la Hematopoietic Cell Transplantation Specific Comorbidity Index, que toma pues todas las comorbilidades que puede tener un paciente, pues entre las renales, entre otras, y pues también toma la hipoalbuminemia, la trombocitopenia y los niveles de deshidrogenasa, y pues en el Compose Model ya toma en cuenta la edad, pues un punto va a ser la edad de 50 a 59 años y 2 puntos una edad mayor a 60 años, y también el riesgo citogenético intermedio o adverso. Bueno, con esta escala pues se ha visto que un paciente que tenga un puntaje mayor a 10 pues va a tener una supervivencia global de solamente 21%, comparado a un score de 1 a 4 que puede tener hasta un 84% con terapia estándar. Es por eso la importancia de medir estas escalas. Bueno, otro de lo que tenemos que tener en cuenta pues van a ser las mutaciones, que estas se van a dividir en alteraciones cromosómicas, mutaciones en genes específicos y mutaciones epigenéticas. Bueno, dentro de las principales que tenemos, pues van a ser pues las mutaciones de la nucleofosmina, otras pues la mutación del PLM rara en pues la leucemia promielocítica, pues las de core binding factor, también las alteraciones en epigenética, como van a ser pues el DNMT3A, también el TET2 y pues el IDH1 y 2. También pues tenemos mutaciones del P53 en un 10% y pues mutaciones en el AML-ETO en un 7%. Y pues otras mutaciones raras como van a ser el BCR-ABL, GATA, DEC, NUP, que van a ser mutaciones más asociadas a displasia multilínea. Y por último, mutaciones raras, que pues serían donde caería nuestra paciente, que tuvo pues mutaciones en el gen de la leucemia de linaje mixto. Y bueno, en cuanto a los tipos de mutaciones que existen en leucemia mieloide aguda, va a haber 3 clases principales. La primera van a ser mutaciones de clase 1, que van a conferir proliferación y supervivencia, como el FLT3, NRAS y KIT. Y bueno, esto va a activar vías de señalización, proliferación, y va a aumentar ventajas en la supervivencia. De ahí vienen las mutaciones clase 2, que nos van a dar alteraciones en la diferenciación y apoptosis, como va a ser el caso de la nucleofosmina, del CEPTA, del P53, del core binding factor y del AML-ETO o RUNX1, RUNX1T1. Y pues esto nos va a dar una diferenciación alterada y va a conferir adquisición aberrante de la autorrenovación. Y por último, mutaciones en la clase 3 que van a promover modificaciones epigenéticas, como es el caso del TET, del DMT3A, el IDH1 y 2, y pues las alteraciones del gen de la leucemia de linaje mixto, que pues van a alterar la cromatina, complejos transcripcionales y pues transformación maligna.
Nuestra paciente pues principalmente tenía pues mutaciones clase 3. Bueno, en cuanto a subgrupos específicos, el Core Binding Factor pues va a incluir la inversión del 16, la translocación 16-16, y pues también podemos tener alteraciones en la 821, el AML-ETO. Estos van a tener una supervivencia global del 75 al 80% con un pronóstico favorable. Sin embargo, si se asocia a c-KIT, el pronóstico va a ser menos favorable. Otras de las que tenemos van a ser en la nucleofosmina, que va a ser de un 46 a un 64% de los pacientes, y 36 a 50% van a estar asociados a FLT3 con duplicaciones internas en tándem. Y pues en general van a ser de un pronóstico favorable. Sin embargo, también hay que tener en cuenta la carga alélica de la mutación FLT3 de duplicación interna en tándem en los casos en donde se asocia a FLT3. Bueno, en el caso del RUNX1, sí tiene una pérdida de función de ambos alelos del RUNX1, se va a considerar como un pronóstico adverso y se puede encontrar con un 26 a un 26% de los casos. Y aquí pues va a haber, va a ser un gen importante en la regulación de los progenitores hematopoyéticos, y pues su pérdida de función va a dar la activación de diferentes protooncogenes. Y bueno, en cuanto al P53, pues tenemos que va a estar altamente asociado a cariotipo complejo. Hasta 2/3 de los pacientes pueden tener cariotipo complejo, y pues esto nos va a dar resistencia a quimioterapia, pronóstico adverso y respuestas completas menores al 30%. Y pues sabemos que es un pues importante regulador del ciclo celular con pues reparación del DNA y apoptosis. Es por esto que la pérdida de función pues nos va a llevar a este mal pronóstico. Bueno, el FLT3 pues va a ser una tirosincinasa similar a FMS, y se va a encontrar en un 30% de los casos de leucemia mieloide aguda. Vamos a tener dos tipos de mutaciones, de dominio de yuxtamembrana con duplicación interna en tándem, que puede ser de 3 a 400 pares de bases, y de dominio de tirosinasa. La mutación pues que nos va a conferir un pronóstico adverso va a ser la duplicación interna en tándem. Y bueno, esto va a ser influenciado por la carga alélica, el largo de la duplicación interna en tándem y las mutaciones asociadas. Y bueno, es algo que se puede hacer sobre todo con el PCR cuantitativo, es el análisis de fragmentos de DNA obtenidos por PCR, y estos pueden ser separados por electroforesis, y esto nos va a separar los diferentes amplicones, nos puede separar los amplicones anormales de los no mutados, y así es como se puede medir la carga alélica, que va a ser el radio entre el FLT3 con duplicación interna en tándem sobre el FLT3 wild type, y si está mayor a 0.5 nos va a conferir un riesgo adverso. Bueno, en cuanto a los cambios epigenéticos, pues tenemos varios, como el ADNA metiltransferasa A, que pues va a ser un importante regulador epigenético. Pues esto nos va a llevar a hipometilación de ciertos oncogenes como RUNX1 o MYC, y pues esto nos va a conferir un pronóstico adverso. Sin embargo, esta mutación puede responder a hipometilantes. Bueno, también tenemos la 1 y 2 isocitrato deshidrogenasas, que va a ser de un 8 a un 12%, que nos va a causar una hipermetilación del DNA, y esto pues va a reprimir genes supresores de tumores y pues causar una proliferación de pues estos precursores hematopoyéticos. Y pues esto se considera de un riesgo intermedio, y con una adecuada respuesta pues a inhibidores de IDH. Y por último, pues la translocación de la proteína 10-11 de la dioxigenasa dependiente de alfa-cetoglutarato. Bueno, esta va a producir una hipermetilación del DNA. Se ha visto más común asociado a síndromes mieloides clásicos o leucemias mieloides agudas, y pues se ha visto que también tiene una alta tasa de respuesta a hipometilantes. Bueno, en el caso de nuestra paciente, pues tenía un cariotipo 46XX con pues 2 translocaciones del 11q23.
y pues también una adición del 12. Bueno, como ya lo habíamos comentado en el grupo 2, el subtipo de la leucemia mieloide aguda del 11q23 o la leucemia de linaje mixto, o que ahora se conoce como KMT2A. Y bueno, esta va a ser arreglos cromosómicos del gen de la leucemia de linaje mixto. Se han descrito hasta 64 translocaciones, pues la mayoría son raras, y pues en todas se ha descrito un mal pronóstico por una pobre respuesta a quimioterapia y periodos cortos de remisión. Y pues esto lo que nos va a producir va a ser una ganancia de función y una hipermetilación de genes supresores de tumores. Bueno, en cuanto a la paciente en la secuenciación de nueva generación, pues también salió con una variante patogénica en el codón 12 con una sustitución de la glicina por aspartato en el gen NRAS. En cuanto a los oncogenes de la familia RAS, pues estos se han visto que tienen un rol en la tumorigénesis y progresión de muchos tumores sólidos hematológicos. Las mutaciones del RAS se han visto en un 15 a 40%, y el pronóstico es inconcluso, con estudios que pues indica que sí tiene pues un pronóstico y estudios en donde no se ha visto ninguna diferencia. Pues hay un metaanálisis con 24 artículos con 761 casos de mutaciones de RAS, de leucemias mieloides agudas en adultos y niños, en donde se vio que las mutaciones del KRAS no afectan el pronóstico ni en niños ni en adultos, y el NRAS pues es un factor pronóstico en niños, pero no en adultos. Bueno, la leucemia secundaria o relacionada a tratamiento, pues va a ser la leucemia que venga de un trastorno subyacente como un síndrome mielodisplásico, anemia plástica, neoplasias mieloproliferativas, secundario a quimioterapia o a radioterapia. Se va a encontrar hasta en un 25% de los pacientes con un mal pronóstico y con una supervivencia global de solamente 5.9 meses con tratamiento estándar, la cual ha aumentado con pues el uso de citarabina liposomal hasta 9 meses. Bueno, la escala que usamos para el riesgo citogenético es la de la European Leukemia Network del 2017, que pues es una modificación de la del 2010, y pues aquí nos va a estratificar el riesgo tanto por citogenética como por mutaciones moleculares. Pues vamos a tener riesgos favorables, principalmente pues la translocación 821 con pues el gen de fusión RUNX1, RUNX1T1 o AML-ETO, los del core binding factor, el CEFTA, que van a ser enhanced binding protein, que bloquea la maduración, y pues todos estos nos confieren pronóstico favorable. En el intermedio, pues principalmente, bueno, y la nucleofosmina, cuando pues la carga alélica es bajo o sin mutación del FLT3. El riesgo intermedio, pues la translocación 911, la nucleofosmina con una carga alélica alta, o el FLT3 con duplicación interna en tándem, pero con carga alélica baja. Y el desfavorable, pues tenemos múltiples, como el cariotipo complejo, que va a ser pues 3 o más alteraciones, sin embargo, que excluyan mutaciones que ya se conocen en un pronóstico, como podría ser la translocación 11q23 en el caso de nuestra paciente, y otras translocaciones como el NEC, la translocación 6-9 y la translocación, la inversión del 3, la deleción del 5, la monosomía 7, que todos estos se han visto más asociados a síndromes mielodisplásicos y pues displasias multilíneas, también pues el cromosoma de Filadelfia, la mutación de la nucleofosmina pero con una carga alélica alta, el RUNX1 y el P53. Y bueno, en el caso de nuestra paciente, por tener pues alteraciones en el 11q23, le va a conferir un riesgo desfavorable o adverso. Bueno, ¿por qué es importante clasificar a los pacientes con esta escala citogenética? Porque pues se ha visto que los pacientes que tienen un riesgo adverso van a tener menores tasas de supervivencia libre de enfermedad y de supervivencia global, de un 11.9% en un riesgo adverso comparado de un 53.4% de riesgo favorable de supervivencia libre de progresión, y pues de un 12.2% de supervivencia global versus 54% pues en la supervivencia global. Y cuando esto se ajusta por edad, es aún menor la tasa de supervivencia en un riesgo adverso.
Cuando se ajusta a mayores de 60 años, pues en un riesgo adverso se tiene una supervivencia global de solamente un 6.4% versus un 37% en un riesgo favorable, a comparación de pacientes menores de 60 años, que se va a ver una supervivencia global de solo un 20% versus un riesgo favorable 64%. Entonces, pues la edad y el riesgo citogenético van a ser pues los dos factores más importantes en cuanto al pronóstico. Bueno, en cuanto al papel de la enfermedad mínima residual, esta va a ser el número de células leucémicas que permanecen después del tratamiento. Y pues se puede medir con infinidad de métodos, como morfología, citometría de flujo, secuenciación de nueva generación, PCR y nuevas técnicas. Y es importante pues lograr una respuesta más profunda para evitar recaídas. Bueno, hay múltiples estudios que han demostrado el valor pronóstico. Sin embargo, la estratificación del riesgo y la toma de decisiones ha sido limitada por la amplia heterogeneidad de esos estudios, que pues tienen diferentes tipos de población, diferentes subtipos, el momento de la medición varía y también el tipo de muestra que se toma. Bueno, otro concepto importante va a ser el de las células madre leucémicas. Bueno, tenemos estas células madre preleucémicas que van a originar la leucemia mieloide aguda. Al dar tratamiento, pues pueden quedar células madre leucémicas residuales que nos pueden originar una recaída con un perfil citogenético molecular completamente diferente a la leucemia original. Es por esto que es importante, pues siempre que hay una recaída, pues realizar nuevamente todos los estudios citogenéticos y moleculares. Bueno, en cuanto a qué métodos de medición existen para la toma de enfermedad mínima residual, pues el que más tenemos disponible va a ser la citometría de flujo, en donde pues se pueden medir los LIGHT o los leukemia associated, los inmunofenotipos asociados a la leucemia. También podemos medir las células madre leucémicas, entre otros. Esta va a tener una sensibilidad de 0.1 a 0.01, va a ser ampliamente aplicable y pues va a tener una alta especificidad y sensibilidad. Tenemos pues otros como el PCR, que nos va a dar una sensibilidad de 0.01 a 0.0001 y va a ser ampliamente aplicable. Sin embargo, pues va a requerir más días, va a ser caro y pues va a ser aplicable solo al 50% de los casos. También pues el advenimiento de nuevas técnicas como el FISH o la secuenciación de nueva generación pues nos va a dar pues una mayor sensibilidad. Sin embargo, pues va a ser mucho más caro, la estandarización todavía está limitada y a veces puede darnos falsos positivos en donde se detecte la mutación, sin embargo, pues ya no sea importante o ya esté en remisión molecular. Y pues el FISH también pues nos puede detectar de 1 a 2% de las mutaciones y nos puede detectar amplias anormalidades citogenéticas. Sin embargo, pues es caro y no lo tenemos disponible en todos los centros. Bueno, en cuanto a la citometría de flujo, ¿qué paneles podemos medir? Pues principalmente pues el leukemia associated, los inmunofenotipos asociados a leucemia, en donde vamos a medir antígenos panleucocitarios, los primitivos y los de antígeno mieloide. También vamos a medir la expresión de marcadores aberrantes con linajes cruzados, asincrónicos, o también podemos tener el panel de las células madre leucémicas. Y también hay otro panel que es el different from normal. Bueno, en cuanto al PCR en tiempo real, pues podemos medir diferentes mutaciones como las de Core Binding Factor, nucleofosmina, el gen del tumor de Williams, P53 y AML-ETO. Va a ser altamente específico con una sensibilidad de 10 a la menos 2 a la 10 a la menos 6. Y bueno, en cuanto a la importancia de la enfermedad mínima residual, pues se han visto metaanálisis en donde pues la supervivencia libre de enfermedad a 5 años con enfermedad mínima residual negativa va a ser de un 64% versus un 25% en pacientes con enfermedad mínima residual positiva. Y también pues una supervivencia global de un 68% versus un 34%. Y pues vemos que en todos los subgrupos, sea pediátrico, sea adulto, en cualquier tiempo de medición, sea inducciones o consolidaciones, cualquier subtipo molecular y cualquier método, sea médula ósea o sea sangre periférica, se favorece que pues exista una enfermedad mínima residual negativa en términos de supervivencia global y de supervivencia libre de progresión. Y bueno, cuando comparamos enfermedad mínima residual
por citometría de flujo versus secuenciación de nueva generación, vemos que lograr una respuesta más profunda con pues ambos métodos negativos nos va a dar un menos riesgo de recaída a 4 años con un 26.7% cuando ambos son negativos, respecto a si solamente la citometría de flujo es negativa y la secuenciación de nueva generación es positiva, con un 52.3% de recaída. Bueno, con las recomendaciones de la European Leukemia Network, la remisión molecular va a ser cuando haya 2 mediciones negativas en un intervalo de 4 semanas, una persistencia de 100 a 200 copias, progresión molecular, incremento de un logaritmo entre 2 mediciones positivas y la recaída molecular, el incremento del número de copias en un paciente que previamente era negativo. Los objetivos moleculares, nucleofosminar, AML-ETO y core binding factor. Las mediciones, aunque no hay un tiempo establecido de días, pues se sugiere después de la inducción y consolidación estándar y al final del tratamiento. Y en pacientes que se van a someter a trasplante, se debe medir 4 semanas antes. Bueno, por último, para recopilar, pues tenemos un paciente con una leucemia mieloide aguda. Entonces tenemos que tener en cuenta la edad. Si es mayor de 60 años, realizar las escalas de comorbilidades para decidir si se va a tratamiento. En menores de 60 años, pues se va al diagnóstico, que va a ser por aspirado, inmunofenotipo y citogenética biología molecular, que puede ser por cariotipo, PCR, secuenciación y FISH. Esto nos va a dar una clasificación en un riesgo favorable, intermedio o adverso, en donde se tiene que dar el tratamiento de acuerdo al riesgo y posteriormente medir la enfermedad mínima residual. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, la importancia de realizar estudios citogenéticos para la adecuada clasificación citogenética y molecular, orientar el tratamiento de acuerdo a la clasificación citogenética. Nuestra paciente pues era una paciente con riesgo alto, por la citogenética y pues la importancia de realizar la enfermedad mínima residual para orientar el tratamiento. Nuestra paciente requería intensificación con altas dosis de citarabina, sin embargo, pues la paciente no aceptó. Y por último, la importancia de respetar la decisión del paciente. La paciente decidió irse a cuidados paliativos por no querer una mayor estancia hospitalaria. Y pues eso sería todo. Muchas gracias, fue pues una gran revisión de un tema muy extenso y que en cada parte del tema podríamos quedarnos discutiendo horas, pero ya se nos fue el tiempo encima. ¿Alguien quiere hacer algún comentario final, tanto de los residentes como de nuestros invitados? ¿No? Si no, pues yo agradecerles a nuestros invitados, a todos los residentes por estar aquí como cada semana. Muchas gracias y pues dejo al doctor Mellón para dar las últimas palabras. Gracias, Roberta. Pues buenas noches a todos. Qué bueno que se conectan. Continúa una buena respuesta en estas sesiones. Creo que se están conociendo ya más los médicos residentes que están haciendo la especialidad en las diversas sedes. Bueno, pues muchas gracias también a nuestros expertos que participaron, la doctora Milán, la doctora Lidia Zapata, la doctora De Michelis, y creo que fue una sesión muy útil, una muy buena revisión al final, y puntos importantes. Estas sesiones nos sirven para que ustedes conozcan también las ventajas o limitaciones que tienen las diversas instituciones de hematología del país, y bueno, como dijimos, qué hacer cuando ustedes terminan, dónde buscar, cómo se pueden apoyar para tener mejores diagnósticos y mejores tratamientos. Entonces, pues muchas gracias, que pasen ustedes buenas noches y nos vemos el próximo mes.